Hola, buenas tardes. Mi nombre es Omar Pérez Piña y en este trabajo de colaboración les vamos a exponer el tema de la migración. El equipo está conformado por Judith Islas Oro, Jocelyn Cortés Cortés, Armando Gámez Arroyo y su servidor Omar Pérez Piña. Somos estudiantes de la licenciatura en Comunicación en la Unidad Académica Profesional Huehuetoca, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Comenzaremos dando una breve introducción al tema. Como sabemos, la migración se ha convertido en uno de los fenómenos sociales que ha dejado mucho de qué hablar durante los últimos años, pues consiste básicamente en el movimiento de personas fuera del lugar de donde son originarios. Esto puede ser internacionalmente o puede darse incluso dentro de un mismo país. Cabe mencionar que este es un fenómeno social en el que influye mucho el contexto social, económico y político. Un ejemplo claro de esto puede ser el país de Venezuela, ya que gracias a la escasez de recursos y desconformidad con el gobernante, los habitantes deciden salir en busca de una mejor vida y abandonar el país. En este trabajo de investigación hablaremos acerca de qué es la migración, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de la migración y cuáles son los tipos de migración. Los objetivos principales de este trabajo son conocer y saber más acerca del tema, saber cómo puede afectar la migración a la sociedad, saber cuáles son las causas y cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias y por último, saber en qué puede afectar la migración a un país. Le cedo la palabra a mi compañera Judith. Concepto de migración: al desplazamiento temporal o permanente de un grupo, población de seres humanos o animales, ya sea de un país a otro, de una ciudad a otra o de un pueblo a otro, se le llama migración. La palabra proviene del latín migratio, migrationis, que significa acción y efecto de migrar. El desplazamiento, por otro lado, es el movimiento de personas que se han visto obligadas a escapar o huir de su hogar, de su lugar de residencia habitual. Migrar implica la fijación de una nueva vida en un entorno social, político y económico. Causas de la migración. Prácticamente ningún país del mundo está ajeno a los procesos migratorios. Las causas que originan las migraciones son variadas. Por ejemplo, causas políticas. Migraciones debido a las crisis políticas presentes en ciertos países. Causas culturales. La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. Causas familiares. Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión de emigrar, sobre todo en los tiempos más recientes, en los que cualquier emigrante de algún país subdesarrollado necesita de mucha ayuda para establecerse en un país de mayor desarrollo económico. Causas bélicas y otros conflictos internacionales constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas que se han dado origen a desplazamientos masivos de la población huyendo de exterminio o de la persecución de país o ejército vencedor. Catástrofes generalizadas. Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, ciclones, tsunamis, epidemias y otras catástrofes tanto naturales como sociales han ocasionado grandes desplazamientos que se han venido agravando en los últimos tiempos por el crecimiento de la población y la ocupación de áreas con mayor riesgo de sufrir catástrofes naturales. Consecuencias generales. Los flujos migratorios producen una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país receptor. En el país de origen se podría disminuir el conflicto social y político cuando un porcentaje importante de la población productiva decide emigrar. En general, las consecuencias de emigrar son cambios demográficos. Esto incluye el vaciamiento de ciudades y regiones del lugar de origen, generando un vacío cultural y económico que a veces complica aún más las cosas para quienes se quedan, y la llegada masiva de migrantes al lugar de destino, generando una mayor demanda de recursos locales. Intercambio cultural y étnico. La mezcla y el mestizaje, la hibridación de culturas y de las razas aporta insumos nuevos y frescos tanto a la sociedad de destino como al pozo genético de su población, potenciando la diferencia, variedad y riqueza cultural. Cambio de la dinámica económica. Los emigrantes a menudo envían dinero a sus familiares dejados atrás, lo cual representa un movimiento económico nuevo y adicional en el lugar de destino. Xenofobia.
La resistencia a la migración por parte de los pobladores del destino puede alcanzar límites peligrosos y desencadenar violencia, racismo y otras manifestaciones extremas. Por estas razones, las personas buscan una emigración más definitiva que circunstancial, lo cual se fortalece cuando el traslado se realiza a países donde el migrante supone que pueda asimilarse con su familia en condiciones laborales y sociales más ventajosas que en su país de origen. ¿Cuántos y cuáles son los tipos de migración? La migración humana se cataloga mediante 6 grandes grupos o subcategorías, según su escala geográfica, las particularidades del lugar de origen y destino, su temporalidad, su grado de libertad, su causa y según la edad de los migrantes. Migraciones humanas según su escala geográfica. Existe la migración externa e interna. Migraciones humanas según origen y destino. Migraciones humanas según su grado de dificultad. Migraciones humanas según el periodo de tiempo y migraciones humanas según la edad. Hola, yo soy Jocelyn Cortés y les hablaré un poco sobre los principales puntos de la migración. La migración es un tema que a todos nos importa, ya que se trata de cambiar tu nación, cambiar tu estado, donde naciste, donde creciste, para poder prosperar. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Necesitamos ver todos los factores que abarcan este tema. Uno de los principales factores son el de empuje y atracción. Son las razones por las cuales las personas abandonan un país. Los de atracción son porque se ven ligados a que tienen mejor calidad de vida o pudieran tenerla. Pueden tener más oportunidades de trabajo. Uno de los principales son los factores sociopolíticos. La persecución étnica, religiosa, radical, política y cultural empujan a las personas a abandonar su país de origen. Obtendremos que será un impacto sobre dónde se asienten los migrantes, ya que en algunos países tienen enfoques más liberales para los migrantes que en otros. Un ejemplo muy claro está de los migrantes que provinieron de Siria, desatada por la guerra de Afganistán e Irak en segundo y tercer lugar respectivamente. Muchos buscan el asilo para poder quedarse y no pasar frío, hambre y no tener que estar demográfica y económica está ligada o relacionada con las normas laborales, el desempleo y la salud, generalmente de la economía de un país. Los factores de atracción incluyen salarios más altos, mejores oportunidades de empleo, un nivel de vida más alto y oportunidades educativas. Si las condiciones económicas no son favorables y parecen correr el riesgo de disminuir aún más, probablemente un mayor número de personas emigra a otros países con mejores respectivas o mejor calidad. Por tercer y último punto tenemos a los factores medioambientales. El medio ambiente siempre ha sido un factor de migración, ya que las personas huyen de los desastres naturales como inundaciones, huracanes y terremotos. Con el cambio climático se espera que actúen los efectos climáticos extremos, lo que significa que más personas podrían emigrar por este motivo y esta razón. Es difícil estimar cuántos migrantes ambientales hay a nivel mundial, debido a factores como el crecimiento de la población, la pobreza, la gobernanza, la seguridad humana y los conflictos que tienen un impacto sobre todo este tema. Los migrantes ambientales son aquellos que, debido a cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente, son obligados a cambiar de residencia, desolados o tirados en algún punto donde ni ellos conocen o en algún país que no es el suyo. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Mi nombre es Armando Gámez Arroyo y el día de hoy les traigo 4 propuestas de solución para los migrantes. Si bien hay que aclarar 2 puntos que son de suma importancia en estos 4 temas, en estos 4 subtemas de propuestas de solución, el punto número 1 es aclarar que nunca va a dejar de existir la migración. Como ya estuvimos viendo en puntos anteriores,
nuestras compañeras lo estuvieron explicando, existe una infinidad de acciones y problemas por las que se llegan a enfrentar los migrantes que hacen pues que cada día haya nuevos migrantes, ya sea por problemas económicos, familiares, políticos, sociales, de todo tipo que hacen que la gente termine radicando a otro país. Si bien hay que aclarar también que pues la migración no nada más es en países, sino también en estados. Bueno, el punto número 2 que también tenemos que aclarar es que estas propuestas de solución están basadas en los distintos tipos de discriminación que sufren los migrantes en el transcurso del tiempo, ya no solamente, no sé, al estar en una sociedad, sino también al estar cruzando a otros lados, a otros horizontes, también sufren de discriminación. Bueno, sabemos perfectamente que la discriminación no nada más la viven los migrantes, sino también en nuestra vida cotidiana, a diario, podemos ver a una persona que está siendo discriminada. Y bueno, vamos a comenzar con estos 4 puntos de propuestas de solución. El punto número 1 es trabajar con la empatía. Las personas debemos de trabajar con la empatía, sí, el saber tratar a una persona como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Es decir, si tú quieres respeto, tienes que saber tratar a las personas con respeto. Y bueno, esto quiere decir que pues los migrantes son igual que nosotros. Los migrantes son personas que tienen sueños, que tienen propuestas de vida, un futuro y que lo quieren estar cumpliendo. Bueno, en muchas ocasiones la misma sociedad no deja que los cumpla, les ponen muchas trabas para que pues el sueño se pierda. Y esto no tiene que ser así. El punto número 2 es desmentir los prejuicios con criterios y conocimientos. Esto quiere decir que es dar a entender que no todos los migrantes son iguales en sus acciones ni forma de pensar. No dependen de su nacionalidad y lugar de origen el objetivo de su migración. Más bien algunos buscan algún trabajo, encontrar sueños, cumplir metas y en muchas ocasiones la gente que es nativa de estos lugares les terminan quitando el sueño por completo. El punto número 3 es dar seguridad a la opinión pública. Aquí es donde entramos nosotros que nos estamos formando recién como comunicólogos. Tenemos que aprender a dar una ética en todas las noticias que publiquemos, que escribamos y demás, ya sea no dar noticias amarillistas, no dar falsas noticias, las famosas fake news. Tenemos que aprender a escribir con sinceridad y la verdad, puramente la verdad. Y bueno, esto quiere decir que es porque muchos periódicos y muchas otras formas de comunicar, ya sea radio, televisión, se han encargado de disfrazar noticias sobre los migrantes, es decir, hacen prejuicios donde dicen que son ladrones, asesinos o violadores. Son temas bastante fuertes que muchas personas, muchos periodistas se encargan de mentirlo, de decir noticias falsas. La propuesta número 4 es promover la asociación de la sociedad receptora de los migrantes, y aquí es donde entra un tema bastante importante y de mucho apoyo para los migrantes, porque como bien tenemos que saber todos nosotros, en la República, en ciertos estados de toda la República Mexicana y al parecer de otros países, tiene que haber siempre apoyo para los migrantes, ya sea un lugar para dormir, un lugar para comer, etcétera. Entonces, pues bueno, lo que nos queda como conclusión en estas 4 propuestas de solución es aprender a no discriminar a las personas, no importa si son migrantes o no, no las discrimines, respeta. Y también, bueno, en especial a los migrantes, porque como ya lo estuvimos comentando en estos 4 puntos, son personas que tienen sueños, tienen metas o tienen propuestas para, no sé, tener más dinero y demás. Entonces, pues bueno, hasta aquí estos 4 puntos, estas 4 propuestas de solución. Esperemos que las tomen en cuenta y que las apliquen en su vida diaria. Recuerden respetar siempre a las personas y apoyar a los migrantes. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Esperemos que les haya gustado y que haya servido de mucha información para todos ustedes. Bueno, para comenzar, el trasfondo que todo migrante llega a tener desde que está en sus casas y que comienzan a tener algún problema, ya sea familiar, económico o político, del que sea, llegan a tener sus conflictos y lo que les orilla a tener que radicar a otros países o a otros estados de la República. Como conclusión, nos podemos llevar
el apoyo siempre a un migrante es muy importante, no importa que sea algo pequeño, algo mínimo, pero el apoyo va a ser muy bueno, ya sea algún alimento, alguna prenda para que se pueda vestir, lo que sea, una moneda, no importa lo que sea, va a servir de mucho apoyo para ellos, y si se puede un pequeño trabajo, también va a servir muchísimo. Esperemos que les haya funcionado y que cambien un poquito su forma de pensar, su forma de vivir, que comiencen a dejar de hacer discriminación hacia otras personas, ya no solamente hacia los migrantes, sino también hacia gente de la comunidad, gente del mismo país y pues evidentemente también a los migrantes. Y bueno, también ya para concluir dejamos alguna notita. En México, en el año del 2011, cuando la delincuencia se encontraba en su punto máximo, sí, porque en 2011 estaba más fuerte que en 2020. Pero bueno, en este tipo de investigación que realizó México en ese año, se dieron cuenta que la delincuencia, al menos en los migrantes, surgía por la falta de empleo. Entonces tenemos que apoyar muchísimo a los migrantes también en los trabajos, en los oficios. Ya sabemos que aquí en México también carecemos un poco acerca de los trabajos, pero también se puede hacer un mínimo apoyo para los migrantes para que puedan ganar una moneda y no sea su única forma de alcanzar dinero el que haya delincuencia, porque si de por sí tenemos mucha delincuencia con gente que es nativa de este país, no quisiéramos agregar todavía más gente que viene de otros países y que al final se termina dedicando a la delincuencia. Entonces esa es nuestra conclusión: no discriminen, apoyen siempre a la gente, no nada más a los migrantes, también a la gente, pero igual a los migrantes, apóyenlos muchísimo, respeten si quieren ser respetados y bueno, pórtense bien y muchísimas gracias por haber visto este video.